Moisés le llegó el cansancio a su vida, al unión, al cielo, sus manos subían, el pueblo la victoria obtenía. Y tú te preguntas a mí que levanta mis manos. Yo necesito aquí que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Aquí que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Aquí que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Aquí que me ayude a adorarle, a levantarle las manos. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Si las bajaba, el pueblo perdía. A Moisés le llegó el cansancio a su vida, al unión, al cielo sus manos subían, el pueblo la victoria obtenía. Y tú te preguntas a mí que levanta mis manos. Yo necesito aquí que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Aquí que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Aquí que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Sí, alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarme las manos. Alguien que me ayude a adorarle. Aquí que me ayude a adorarle, 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 si todavía te queda pulso, todavía hay una esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Si todavía te queda pulso, todavía hay una esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Jesús levanta mis manos. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Estamos contentos de que estás en la casa del Señor. Nos falta mucha gente, se fueron de playa, oye. Espero que hayan dado el servicio. Gloria sea al nombre del Señor. A lo mejor algunos tienen actividades de familia. Sabemos que este fin de semana a lo mejor podía haber algunos inconvenientes, pero qué bueno que tú decidiste estar en la casa del Señor.
Aleluya, para adorarle, para honrarle, para bendecir su nombre. Aleluya. Y si tú tienes pulso, mira, a ver, chequéate, a ver. Aleluya. Si tienes pulso, puedes adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Nos alegramos que el hermano Ismael está con nosotros. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos pasando por un tiempo de transiciones, pero ya está aquí. Aleluya. Qué bueno. Nos gozamos de tenerle con nosotros. Y la hermana Carmen, ha invitado varias veces, pero qué bueno que está aquí. Hermana Carmen, Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Para mí es un honor, un gozo, un privilegio tener con nosotros hoy aquí en nuestra casa y nos honra. Qué pena que no están todos, pero los que estamos aquí somos los que nos vamos a gozar. Amén. Amén. Y vamos a decir a los demás lo que se perdieron. Yo sé que el Señor nos va a hablar en esta tarde y es un gozo, un privilegio, un honor tener en nuestra casa el reverendo Hernán Morales Jr., quien es presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región Atlántico Medio. ¿Lo dije bien? El título es claro. Gloria a Dios. Ahí está el RAM por ahí, abreviándolo. Pero qué bueno, me gozo que Él está con nosotros. Su esposa, Élida. Hermana Élida Morales también está con nosotros. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y más preámbulos tiene que ver en la parte pastor de Hernán Morales para que está con nosotros aquí en esta tarde y traiga y deje todo lo que el Señor le ha dado para traernos a nosotros. Aleluya. Así que un aplauso le recibimos en el nombre del Señor. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Nos gozamos en el día de hoy, le damos gloria a Dios, que también yo puedo celebrar con ustedes. Amén. Este día de victoria, amén. 6 años de victoria, Dios ha sido bueno. Ahora viene el año 7º, ese es el año de descanso. Yo sé que ustedes necesitan descanso, ¿verdad? Ese es el año de la doble cosecha. Ese es el año donde las deudas dejan de existir. So, vamos a recibirlo. Aunque eso era para la ley, esos principios todavía aplican para hoy. So, Dios va a darle cosecha doble a esta iglesia el año que viene. Amén. Mañana comienza el año sabático. Primero les saludamos en el nombre de aquel que nos amó, de aquel que nos lavó con su sangre preciosa, de aquel que prometió regresar a buscarnos, nuestro Señor Jesucristo. Y también les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal, la cual por la gracia de Dios pues hoy me llaman presidente, pero ese título para mí es muy grande. Yo prefiero pastor regional, amén, de esta región, y le doy gloria a Dios por eso. También está conmigo mi esposa, para que hermana Élida nos salude. Bendiga a mi hermana Élida, gloria a Jesús. 28 años cumplimos de casado. El mes que viene. Dios nos ha bendecido con 3 hijos y le damos gloria a Dios por eso. Estamos en pies y vamos a leer palabra del Señor en Isaías capítulo 6. Quiero bendecir y felicitar a nuestro hermano Eric, su esposa Sandra, y desearle grande bendición de parte de Dios. Gracias por esta invitación, darme el honor de participar en esta actividad, y le deseo lo mejor de Dios. Que Dios cumpla los planes y los propósitos que tiene con ustedes. El día que sembró esa idea en sus corazones de levantar casa de esperanza en este lugar, que Dios cumpla todos esos propósitos con ustedes. Y a todo el liderato de la iglesia Casa Esperanza les deseo bendición. A todos los hermanos, que Dios los bendiga y que Dios cumpla el plan que Él tiene con este lugar, porque por alguna razón Él levantó casa aquí. Él sabe el propósito y Él lo ha de cumplir, y le damos gloria a Dios por eso. Isaías capítulo 6. Yo quiero compartir una palabra de Dios con ustedes, y el tema que le puse a esta predicación es acercándonos, o acércate a la presencia de Dios. Y quiero usar la experiencia de Isaías
para hablar de la experiencia que sucede todos los días que usted se acerca a esta casa. Porque el Señor nos prometió que donde quiera que hayan 2 o 3 en su nombre, allí Él va a estar. Allí Él va a ser presencia. Y el día que nuestro hermano Eric y su esposa, y no sé si había otro grupito más, pero por lo menos habían 2, decidieron, vamos a levantar un lugar de reunión para adorar a Dios. Dios, como prometió, cumplió. Él hizo presencia en ese lugar. Y yo quiero, a través de la experiencia de Isaías, decirle a ustedes qué sucede o qué debe suceder todas las veces que nos acercamos a la presencia de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios añada bendición a su palabra. Puede dejar su Biblia abierta porque vamos a estar meditando en ese capítulo. Padre, yo te doy gracias. Te glorifico, te exalto, te alabo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio de reunirnos en tu casa y de darte a ti adoración, alabanza y cánticos. Yo sé que tú lo has recibido como perfume grato, y ahora deseamos que tú nos hables, Señor. Yo te pido que tu Espíritu me unja a mí para yo poder predicar las palabras que tú has puesto en mi corazón y mente, Señor. Y que tú unjas a todos los que están aquí sentados para que puedan entender lo que tu Espíritu nos quiere decir en esta noche, Señor. Que de este lugar salgamos bendecidos y edificados, y que podamos experimentar lo mismo que experimentó tu siervo Isaías en este capítulo, Señor. Si hubiera alguna vida que no te conoce, yo te pido que tú le hables a su corazón y que él o ella pueda recibirte a ti como Señor y Salvador. Y a ti te daremos toda la gloria, toda la honra, porque es tuya en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La Biblia nos enseña a nosotros desde un principio que Dios quiere habitar con el hombre. Mas si regresamos al principio, en el huerto de Edén, allí nos encontramos con un pasaje que nos dice que Dios venía y se paseaba todas las mañanas en el huerto, en el aire de la mañana, y allí el hombre tenía comunión con Dios. Pero ustedes saben la historia, eventualmente el hombre cayó y fue sacado de ese lugar, y ya no existía la misma compañía, el mismo confraternidad que había antes. Dios los acerca a él, pronuncia unos juicios, se derrama sangre, un cordero es matado, Dios los cubre con la piel del cordero, y ahí frente a ese altar Dios perdona el pecado, o por lo menos cubre el pecado de ellos. Y comenzamos a leer en el libro de Génesis, y podemos dar un sinnúmero de ejemplos, pero no quiero detenerme ahí, que cada vez que el hombre quería acercarse a Dios, edificaba un altar.
y se acercaba a Dios y daba la impresión, las escrituras, de que Dios se acercaba a él. Y leemos de la historia de Caín y Abel, que ellos, cada uno venía y traía ofrendas a Dios, y Dios miró con agrado la ofrenda de uno y no le agradó la ofrenda del otro. Vemos como Noé, cuando salió del arca, lo primero que hizo fue que levantó altar a Jehová, y ahí Dios vino y habló con él e hizo pacto con él. Y a través de todo el libro de Génesis encontramos la situación igual, de que el hombre se acerca a Dios, hace un altar, y ahí Dios viene a hacer presencia con él. Cuando entramos en el libro de Éxodo, cuando Dios comienza a tratar con el pueblo y lo saca de Egipto, allí vemos que Dios quiere tener una relación más íntima, más especial con este pueblo, y le dice a Moisés: Moisés, yo quiero que tú me hagas una casa para que allí yo pueda habitar, porque yo quiero estar ahí entre ellos. Y Dios le da un diseño, Dios le da una idea, y Dios le dice: yo quiero que tú la hagas exactamente como yo te la mostré en la montaña. Y venimos a aprender más luego a través de las escrituras que ese tabernáculo, como le llamamos, ese lugar de reunión, pues era básicamente un cielo pequeño, un dibujo, un diagrama, un modelo de lo que es el cielo. Y Dios le dijo al pueblo: allí yo me voy a encontrar con ustedes. Es más, de momento, cuando se termina de hacer el tabernáculo y se pone todos sus muebles y se levanta sus cortinas, de momento aquella nube, aquella columna de fuego que representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, dice que vino y moró por encima de aquel tabernáculo y vino a morar dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y el pueblo, cuando se levantaba por la mañana y abría sus puertas, lo primero que veía es que Dios moraba en esa estructura, que Dios moraba en esa casa. Más adelante, cuando el pueblo decide hacer templo a Dios a través de Salomón, y hacen un templo, y estoy avanzando porque quiero llegar a Isaías, hacen un templo y hacen la estructura muy parecida al tabernáculo, y cuando van a inaugurar el templo, cuando van a abrir sus puertas, dice las escrituras que mientras vienen entrando los utensilios del tabernáculo, la gloria de Dios se está sintiendo de tal manera que se levantó un humo en aquel lugar que no podían ministrar, porque se movieron los utensilios del templo, pero ahora se mueve la gloria de Dios de aquel tabernáculo y viene a habitar en aquella casa. Y Salomón se levanta y hace una oración y proclama unas palabras preciosas, y una de las cosas que dice es: los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. ¿Cómo es que una casa hecha con mano de hombre, tú la hayas venido a hacer tu morada? Eso es un milagro grande, que ese cielo tan grande y los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, mas sin embargo Él ha decidido tomar toda su gloria y meterlo dentro de una casa. Y Dios dijo: si mi pueblo me necesita, aquí me va a encontrar. Si mi pueblo me ha fallado y viene a esta casa, aquí va a encontrar perdón. Si mi pueblo se va lejos y mira de dónde está hacia esta casa, yo voy a escuchar su oración. Y a través de toda la historia bíblica, a través de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, nosotros levantamos lugares de reuniones muy parecido al tabernáculo, muy parecido a aquel templo. Este lugar está diseñado como lo era el tabernáculo, como lo era el templo. Ahí donde usted está sentado es el atrio.
Aquí donde cantan los levitas y dirigen los que adoran a Dios es el lugar santo. Y aquí de donde se predica la palabra de Dios es el lugar santísimo. Este no es el lugar santísimo, sino es un símbolo. Representa la misma estructura que Dios le dio al pueblo de Israel. Y casi todas nuestras casas de adoraciones son idénticas. Pero lo que lo hacen especial no es el tamaño del edificio, no es lo lindo y hermoso que sea el edificio, es que Dios dijo, el Señor Jesús dijo, donde quiera que hayan 2 o 3 en mi nombre, allí yo estaré, allí yo haré presencia. Y el momento que 2 personas decidieron levantar un lugar de reunión en la ciudad de Dover, Delaware, y dijeron, aquí nos vamos a reunir, tal vez empezaron en sus hogares y más luego se mudaron para un lugar más permanente, pero el momento que 2 o 3 se reunieron en el nombre de Cristo para adorar su nombre, Él vino a ser morada allí. Amén. Aleluya. Y hoy celebramos el momento cuando esto comenzó, cuando Dios vino a ser morada en un lugar donde nos reunimos en Dover, Delaware. Un día no va a haber necesidad de templo, porque la gloria de Dios y del Cordero será su lumbrera, y allí no habrá ninguna noche, sino que y no hay necesidad de templo, porque el mismo Dios hará habitación entre nosotros. Entre tanto, nos reunimos en estos lugares para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para acercarnos a la presencia de Dios. Y yo quiero dejarte saber en esta tarde que cada vez que usted viene a esta casa, algo grande sucede. Amén, aleluya. Cada vez que usted se acerca a este lugar, algo precioso sucede. E Isaías tuvo esa experiencia. Y yo le pido a Dios que cada vez que usted se acerque a esta casa, usted tenga la misma experiencia. Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías. Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. Algo que me pasó a mí al principio de mi ministerio. Y fue algo que marcó su vida tanto, porque él lo nota con la muerte del rey Usías. Usted sabe que hay cosas que pasan en nuestra vida que eran tan marcadas que nos recordamos y las asociamos con un evento. Yo creo que todos nos recordamos dónde estábamos 9/11. Y podemos recordarnos exactamente lo que estaba sucediendo, dónde estábamos, porque ese evento marcó nuestra vida. Pues Isaías dice, esto me pasó el año en que murió el rey Usías. Y quiero darle un pequeño fondo histórico de lo que estaba pasando. Usías era rey en Judá, un buen rey. Por 52 años reinó. Y aunque habían grandes amenazas en todas partes, y habían imperios que se estaban levantando con el deseo de invadir y destruir a Israel y Judá, este rey, que era un rey que amaba a Dios, que le servía a Dios, mantenía las cosas todavía en cierto nivel de orden y cierto respeto hacia Dios. Pero algo sucedió, ya llegando al final de su ministerio, de su reinado. Dice las Escrituras que un día en el templo, esperando a los sacerdotes, el rey Usías se adelantó, no pudo esperar, y comenzó a ofrecer incienso al Señor. Y él no estaba supuesto a hacer eso. Eso le pertenecía a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes llegaron y le llamaron la atención, él respondió, ustedes se atreven a hablarle al rey así. Y por su orgullo y porque se enalteció, la Biblia dice que Dios lo hirió con lepra. En ese momento toda su piel se convirtió leproso. Y una persona leprosa en aquel entonces había que sacarlo de la ciudad, de su casa, del palacio, llevarlo a un hospital, una colonia, y bregar con él allí. Isaías
que era familiar de él. Creemos que Usías era su tío. Por lo menos sabemos que era pariente. Isaías, que era un joven profeta estadita, que estaba al cargo de aconsejar al rey, estas noticias las recibió bien fuerte. Y yo me imagino que Isaías oraría por el rey, para que Dios tuviera misericordia, para que Dios lo sanase, para que Dios hiciera como hizo con María, cuando María falló. Pero Dios le envió la lepra. Ten misericordia de este rey que ha sido bueno, te ha servido por muchos años. Pero un día llegó las noticias. El rey Usías ha muerto. Murió. ¿Y sabe lo que hace el profeta? Él viene al templo. Él viene a la casa de Dios. Porque él sabe que en la casa de Dios es el único lugar donde su corazón va a ser confortado. Es el único lugar donde él va a recibir una respuesta, una ayuda, un consuelo, una fortaleza, por lo menos una respuesta a las preguntas que él tenía. Y viene a la casa de Dios y dice él, en ese año que murió el rey Usías, cuando él entra al templo, dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire lo que Dios le está diciendo al profeta. Su preocupación es el rey murió. Un rey bueno. ¿Qué pasa ahora con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa ahora con Israel y con Judá? ¿Qué pasa ahora con todas las amenazas vecinas? ¿Qué pasa ahora con un rey que por más de 50 años ha mantenido este lugar unido? ¿Qué pasa ahora? ¿Y sabe lo que Dios le muestra? Cuando él entra por el templo, él ve una visión y fue en el año en que murió el rey de Israel, pero él ve que el Dios de Israel todavía está vivo. El rey murió, pero su Dios está vivo. Y está sentado sobre un trono muy alto y sublime. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo al rey? Perdón, al profeta. Profeta, tú tienes que entender que aquí en la tierra los hombres pasan y dejan de ser. Los reinos terminan, pero yo siempre estoy sentado sobre mi trono. Yo siempre estoy reinando. Yo siempre estoy sentado en el lugar donde tengo que estar sentado. Yo soy el Señor de todos. Aleluya. Es interesante la palabra que usa. En el año que murió el rey, letra minúscula, Usías, yo vi a Adonai. Yo vi al gobernador, yo vi al dueño de todo, yo vi al Señor soberano de todo, sentado sobre un trono. Y dice, y este trono era alto y sublime. Este trono estaba por encima de todos los tronos. Era alto y era sublime. Era precioso. Y él comienza a describir lo primero que sucede cuando tú vienes a la casa de Dios. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, no importa lo que tú traigas contigo, no importa las preocupaciones que vengan, no importa las dudas que estés pasando, no importa la tribulación por la cual estás pasando. Cuando tú llegas a la casa de Dios y te acercas a la presencia de Dios, Dios te deja entender a ti que Él siempre está sentado sobre su trono. Y mientras Él esté sentado sobre su trono, todas las cosas estarán bien. Mientras Él está en control de todas las cosas, todo estará bien. Yo todavía reino, yo todavía gobierno, yo todavía estoy sentado en el lugar donde tengo que estar sentado. Aleluya. ¿Cuántos lo ven cuando vienen aquí? ¿Cuántos los ven en su trono? Gloria a Jesús. Tal vez con tus ojos físicos no los veas, pero con tus ojos de fe, con tus ojos espirituales, cuando llegamos a la casa de Dios, como que nos sentimos que todo está bien. Si Dios está en control de todo, todo va a estar bien. Amén. El rey ha muerto, las naciones amenazan, la maldad se está incrementando y no sabemos lo que va a suceder. Dios no contestó mi oración de sanar al leproso, pero si Dios está sentado sobre su trono, todo está bien. Todo está bien.
Era un trono alto y sublime. Y mire, y sus faldas llenaban el templo. Mire cómo lo vio Isaías. Isaías vio que la extensión de sus vestimentas, se tradujo faldas en el español, pero ese es su vestuario, su túnica, lo que tenía puesto, esa vestimenta que representa su gloria, pero esa vestimenta se extendía y llenaba, cubría todo el templo. Yo no sé si usted puede visualizar eso, pero Dios sentado allá arriba en su trono, alto y sublime, pero sus faldas están tocando esta casa, pero sus faldas están tocando este templo, pero la extensión de su vestimenta, de su gloria, también está tocando y llenando esta casa. Dice, y por encima de él, miren lo que vio Isaías. Esto también lo vio Ezequiel, esto también lo vio Juan. Por encima de él, por encima de ese trono, por encima de Jehová Dios, habían serafines, habían unos ángeles, ángeles de luces que resplandecen, como habían querubines, como habían otros ángeles, como habían arcángeles. Estos son serafines, criaturas que Dios creó con un propósito específico. Tenían 6 alas. Esas alas Dios se las dio con un propósito específico. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y Isaías está mirando y está observando que estos serafines están volando por encima del trono, dando vuelta alrededor. Aleluya. También se dio cuenta que habían 2 alas que cubrían sus pies. Con 2 alas se cubrían los pies. Y no creemos que Dios hizo un ángel con 6 alas por hacerlo. Tenía que haber una razón, un propósito. ¿Por qué 2 cubrían sus pies? Y algunos han dicho que tiene que ver con humillación, y eso tal vez es muy cierto y lo podemos aceptar, pero algo que encontramos en la escritura y me llama la atención, y le voy a hablar de la experiencia de Moisés. Moisés por 40 años está pasando por el monte Sinaí, por ese lugar, pastoreando unas ovejas, y cuántas veces no pasó por el mismo lugar, pero un día una zarza estaba ardiendo. Y él miró a ver por qué la zarza ardía, pero no es porque ardía, sino que no se apagaba, no se consumía. Y él se acercó, y cuando se acercó a la zarza, oyó una voz que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. Él había pasado por ese lugar muchas veces, pero el momento que Dios vino a hacer presencia ahí, ese lugar se convirtió santo. Y yo creo que esos ángeles con 2 cubrían sus pies, porque los pies es lo que hace contacto con este mundo. Y aunque los ángeles no hacen contacto con este mundo, ellos están mostrando que alrededor del trono de Dios, donde está Dios, ese lugar es santo. Por lo tanto, si Dios hace morada en esta casa, si Dios hace presencia en esta casa, cada vez que usted entre por esa puerta, usted ha llegado al lugar santo, al lugar separado por Dios. Y tenemos que quitar nuestras sandalias de nuestros pies, porque este lugar es santo. Humillarnos delante de aquel que está sentado en su trono. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y con 2 cubrían sus rostros. Otra vez Moisés nos enseña por qué. Dios le dijo a Moisés cuando él pidió ver la gloria de Dios: nadie puede ver mi gloria y quedarse vivo. Te voy a enseñar la parte exterior, pero mi gloria no la puede ver nadie. Yo creo que esos ángeles estaban tan cerca de la gloria, la majestad y la santidad de Dios que no podían mirar esa gloria.
No podían quedarse contemplando esa gloria, y por eso ellos lo manifiestan en esa manera. Y eso es interesante, porque mira el privilegio que Dios nos da a nosotros, de que este lugar ha sido constituido casa de Dios y puerta del cielo. Y que yo puedo venir aquí por 6 años, vengo a este lugar, y cuando llego a este lugar me he acercado a la presencia de Dios. Y aunque yo no lo puedo ver con mis ojos físicos, y algunos han tenido el privilegio de verlo con sus ojos físicos, pero aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, cuando yo llego a esta casa, yo tengo que entender que aquí está el Señor. Amén. Emma, Él le dijo a su iglesia, a través de Juan en el libro de Apocalipsis: dile a las 7 iglesias que yo soy el que ando en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro representan aquellas 7 iglesias. ¿Dónde está nuestro Señor ahora? Andando entre nosotros, ministrando a favor nuestro. ¿Qué es lo que la iglesia de Esmirna necesita? Aquí estoy yo para dársela. ¿Qué es lo que la iglesia de la Odisea necesita? Aquí estoy yo para dársela. ¿Qué es lo que la iglesia de Éfeso necesita? Aquí estoy yo para dársela. ¿Qué es lo que la iglesia de Dover necesita? Aquí estoy yo para dársela, porque yo ando en medio de los 7 candeleros. Cuando yo me acerco a esta casa los martes, los jueves, los domingos, cuando sea, y yo entro por esa puerta, yo me he acercado a la presencia de Dios, y aquí está Dios con toda su gloria, con toda su majestad. Ángeles le rodean, ángeles le adoran, y usted y yo también adoramos y bendecimos su santo nombre. Es lo hermoso de esto, que el uno al otro daba voces. Gloria a Dios. Mire esto, Aleluya. el uno al otro, como un coro, alternado. Este iba primero y le decía al otro: santo, 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 Jehová